Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de A Evangelizar, de su canal A Evangelizar. Hoy vamos a tocar la pregunta: ¿por qué las personas no creen al Evangelio? Esta pregunta, yo creo que saber responderla o tener una respuesta en el corazón va a traer un mayor entendimiento y un mayor comprender en cuanto a la salvación de Dios, en cuanto a la obra de salvación que Dios hace en las personas, en el corazón de las personas. En la actualidad hay muchas formas o muchas alternativas para tratar de convencer a la gente de que necesita de Dios. Incluso algunos llegan a caer hasta muy bajo, tratando de, en cierta forma, ofertando el Evangelio del Señor a las personas, porque no saben de qué manera, de qué forma hacerle ver o hacerle entender o hacer comprender a la persona a la cual están hablando del Evangelio para que reaccione, acepte el mensaje y se integra a las filas de una congregación. Entonces, la pregunta, ¿por qué la gente no cree al Evangelio? ¿Es porque nos falta poder o me falta poder? ¿Es porque la estrategia que estoy utilizando no es la correcta o tengo que cambiar la estrategia? O quizás alguno más moderno dirá: es porque el mensaje que estamos comunicando es anticuado, es un mensaje antiguo, retrógrada, que necesita ser cambiado, necesita ser modificado, es impopular. ¿Cuál será la razón, cuál será el motivo fundamental, esencial de por qué las personas no creen al Evangelio del Señor Jesús? Y para poder contestar esta pregunta es necesario ir a la fuente que nos da las respuestas a las preguntas. Y esa fuente es la Escritura. La palabra del Señor, el Señor nos dejó en su palabra respuesta para muchas preguntas. Es más, la Escritura nos dice de que al conocer la verdad somos libres. Y esa expresión conocer quiere decir un conocimiento profundo de la verdad. Y la verdad es el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo es el Logos, es el Dabar, es la palabra de Dios. Y la palabra la tenemos también escrita, la tenemos plasmada en este libro maravilloso que a lo largo de la historia ha sido atacado, han hecho intentos de extirparlo, de desarraigarlo de la faz de la tierra, pero no han podido porque Dios se ha encargado de preservar su palabra, su escritura, para nosotros, para poder conocerle a Él. Así que vamos a leer un pasaje de la escritura que tengo preparado acá, que está en Efesios. Aquí vamos a encontrar una clave, una llave del por qué las personas no creen al Evangelio del Señor. Y esto es importante tenerlo en mente. Después vamos a explicar por qué es importante saber esto. Vamos a leer el pasaje de Efesios capítulo 2 y dice, voy a leer en la Reina Valera 1960. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, y Él os dio vida. Noten esa expresión. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Los primeros 3 versículos de este pasaje de Efesios nos clarifican una realidad, nos hacen ver una realidad. Y la realidad es la que nosotros experimentábamos antes de ser creyentes, antes de que el Señor nos salvara.
nos salvara, perdón. Entonces, nosotros, antes de ser salvos, teníamos una forma de pensar, una forma de vivir, teníamos un estilo de vida, teníamos costumbres, teníamos una filosofía de vida también, teníamos una estructura de pensamiento en nuestra mente, la cual nos gobernaba, por la cual nos conducíamos y la cual controlaba todo nuestro accionar, todo nuestro diario vivir. Entonces, si nosotros hacemos vista gorda u omitimos esta información, vamos a perdernos en el camino, los vamos a perder y nos vamos a desviar en el camino de anunciar el Evangelio. Existe hoy día en la cristiandad una idea que no es correcta, una idea que está totalmente alejada de la verdad de Dios. ¿Cuál es esa idea? La idea es que nosotros somos responsables de la salvación de otra persona. Me explico. Esta idea lo que dice, lo que comunica es que las personas van a ser salvas por causa mía. Yo soy prácticamente el que porta la salvación. Yo soy el que hace salva a las personas. Yo soy el que rescata de las tinieblas a otra persona, a otro ser humano. Y esa idea es totalmente equivocada, totalmente falsa, totalmente errónea. ¿Por qué? Porque la Escritura completamente nos dice en todas partes de que la salvación proviene del Señor. La salvación es de Jehová, dice la Escritura. Él es el que salva. Él salva a las personas. No somos nosotros, de manera individual o colectiva, los que salvamos a los seres humanos. En nosotros no está el poder para salvar. En nosotros no está el poder para hacer nacer de nuevo otra persona. En nosotros no está el poder para transformar la mente, el corazón y la forma de vivir de otra persona. No tenemos ese poder, nadie tiene ese poder. Y si hay alguien por ahí que anda tal vez alardeando de que tiene el poder de cambiar la mente o cambiar a las personas, el tal es un mentiroso, es un falso. Tal vez está utilizando algún alucinógeno, algún tipo de droga para que las personas le obedezcan o hagan lo que él les dice. Incluso tal vez utilizando la hipnosis. Y la hipnosis tiene un efecto momentáneo, pasajero, que no es permanente. Así que esto tenemos que establecerlo como primicia. Nosotros no tenemos el poder para salvar, para hacer nacer de nuevo a otra persona. Si usted no tiene esto claro en su mente, usted se va a perder en el proceso y en el camino del evangelismo o de predicar el evangelio o de anunciar el evangelio, las gratas nuevas, el mensaje de salvación. Ahora, ¿qué ha surgido detrás de este pensamiento? Porque este es el pensamiento raíz, este pensamiento falso de que uno tiene el poder para salvar. Detrás de este pensamiento falso han surgido un sinnúmero, un sinfín de estrategias, de ideas, de falsos argumentos en este caso, de falsos logismos, de falsos argumentos, de falsas expectativas y falsos mensajes y falsas estrategias. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les puedo dar? La idea es que no sonar negativo, o la idea no es sonar como que se está criticando un supuesto acto bueno. Y antes de dar el ejemplo voy a decir algo. Existe un dicho popular: el infierno está pavimentado, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y en la actualidad tenemos a muchas personas con buenas intenciones dentro del Evangelio, dentro del reino de Dios. Hay mucha gente que tiene buenas intenciones, buenos deseos, pero el que tenga una buena intención, el que tenga un buen deseo, no quiere decir de que esa buena intención, ese buen deseo proviene del corazón de Dios, o proviene de una mente regenerada, o proviene de una mente que ha sido transformada por la palabra del Señor. Hay muchas buenas intenciones que a Dios no le agradan. Por ejemplo, este es un caso no aislado, es uno de muchos casos. Les voy a dar dos ejemplos. Tenemos a los hijos de Aarón. Ustedes después pueden buscar la historia ahí en el libro de Éxodo o Levítico, si es que no me equivoco, en esos dos libros. Tenemos a los dos hijos de Aarón. Ellos
tenían una instrucción de parte del Señor. El Señor les dijo: yo quiero que enciendan un fuego con estas características. Estos son los ingredientes que ustedes van a utilizar para encender fuego en mi altar. Otro tipo de fuego no voy a aceptar. Entonces ellos tuvieron una genial idea, ellos tuvieron una buena intención. Ellos encontraron de que tal vez ese incienso aromático que ofrecían a Dios no era de la mejor calidad. Tal vez se podía hacer un incienso con mejor calidad, un fuego que fuera más digno del Señor. Tal vez Dios necesita algo mejor de lo que Él pide. Entonces ellos, con su buena intención, decidieron encender un fuego extraño, distinto, en el tabernáculo. Entonces, una vez que ellos prendieron este fuego distinto, extraño, el Señor los quemó a ambos. En un santiamén, en un segundo los quemó. Y los fulminó a ambos. Y lo más terrible de todo esto es que Dios le prohibió a Aarón que llorara a sus hijos, pero el pueblo de Israel iba a llorar a los hijos de Aarón en lugar de a Aarón. ¿Y por qué Dios dijo esto? Porque dijo el Señor: yo me voy a santificar en aquellos que se acerquen a mí. Yo me voy a santificar en aquellos que se acerquen a mí. Y aquel que no obedezca mis instrucciones, yo voy a tener que hacerle entender de otra manera que debe obedecer lo que yo digo, porque yo determiné que esto se hiciera. Entonces, aquel que no trata diferente al Señor, que no trata al Señor como Él lo pide, el Señor se va a encargar de hacer de las suyas en esta persona para que la persona entienda que al Señor se le adora como Él dice que se le debe adorar. Ahora tenemos otro caso, el rey David. Él estaba transportando el arca del pacto de un lugar a otro. Y David no había leído en la Torá, no había leído en los primeros 5 libros de la Escritura, no había leído que los que debían transportar el arca eran los levitas, eran los sacerdotes. Entonces David dijo: ya transportemos el arca, y la puso en una yunta de bueyes. ¿Quién dice hoy en día, aquí en Coronel, en una carreta, en un carretón? Pero el carretón, en vez de estar tirado en vez de ser impulsado por caballos, era impulsado por bueyes. Entonces iban en lo mejor, arrastrando, impulsando el arca, cuando de pronto hubo una porción del terreno que no era plana, que no estaba en línea recta, no estaba en armonía con la demás parte del suelo. Entonces la carreta, la yunta, hizo un movimiento brusco y el arca se fue a caer. Entonces una de las personas que estaba ahí viendo ese evento dijo: no puede el arca caerse al suelo. Y él fue con una buena intención: tengo que sujetar el arca de mi Dios, que no se caiga. Y la buena intención a él lo movió, y él tocó el arca y al momento murió. Fue fulminado por el Señor. Entonces se detuvo toda esa procesión, se detuvo, y esa marcha fue detenida, y el rey David dijo: alto. Y él le dolió en su corazón porque se le murió uno de sus hombres, aparte de la buena intención que este hombre tuvo. Y él le preguntó al Señor: ¿por qué murió esta persona después de este acto tan noble de evitar que tu arca, Señor, se cayera al suelo y tocara este suelo corrompido por nosotros? Y el Señor dijo: yo determiné en mi palabra que los sacerdotes son los únicos que deben transportar el arca, y también determiné que ninguna mano humana puede tocar mi arca. Por eso establecí 2 varillas, para que con esas varillas los sacerdotes puedan transportar el arca. Entonces David tuvo que obedecer al Señor. Tuvieron las varas de madera de acacia bañadas en oro, las pusieron en los anillos que el arca del pacto tenía para que las varas fueran introducidas, y así los sacerdotes, los levitas, pudieron transportar el arca del pacto. Y nadie más murió en el proceso. Entonces aquí tenemos 2 casos de personas que tuvieron una buena intención, pero terminaron siendo fulminados por el Señor porque no hicieron las cosas como Él las determinó.
Así que nosotros podemos tener buenas intenciones, podemos tener una buena intención al momento de predicar o al momento de querer comunicar el Evangelio o al momento de querer hacer un evento evangelístico o un llamamiento evangelístico a las personas. Pero muchas veces la buena intención que tenemos no ha sido procesada por una comunión íntima con el Señor, por una relación estrecha con la palabra del Señor y por una convicción fuerte en el corazón de que estamos moviéndonos en el temor del Señor. Y por eso en la actualidad han surgido muchas técnicas de evangelismo. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, ahora vamos a hablar del por qué las personas no creen, independientemente del método que se utilice. Les voy a mostrar unas imágenes que tengo acá preparadas y tal vez van a ser un poco graciosas algunas imágenes. La verdad no lo sé si son graciosas o no. Pero la idea es que ustedes puedan ver estas imágenes. La primera imagen que les voy a presentar es la siguiente. Es esta. Ustedes observan acá a una persona con lentes de realidad virtual. Estos lentes de realidad virtual se han hecho muy famosos en la actualidad. Sobre todo con las consolas de videojuegos como PlayStation, Xbox y también los teléfonos inteligentes, los smartphones, que están incorporando los giroscopios dentro de sus aditamentos o dentro de sus sensores para que la gente pueda experimentar también esta realidad virtual. Así que estos lentes de realidad virtual tienen una característica, aparte de transportarnos a una realidad virtual, tienen la prerrogativa de aislarnos del mundo real. Por algo se llama realidad virtual. Realidad virtual quiere decir una realidad ficticia, una realidad que no es verdadera, que es falsa, que ha sido creada con un propósito. En este caso, con el propósito de entretener a los niños. Bueno, no solamente a los niños. Hay personas adultas que también se entretienen con esto. Yo he tenido la oportunidad de ponerme este tipo de lentes en mis bellos ojos. Y es genial la imagen y cómo uno se siente al momento de ver este tipo de imágenes, de este tipo de realidad. Y la realidad virtual también, aquí hay otras personas que también vienen con unos audífonos. Hay otros lentes de realidad virtual que vienen con unos audífonos grandes. Parecido a los que estoy usando, pero mucho más grandes, más gruesos. La idea es aislarme por completo del sonido ambiente y introducirme y mantenerme atento a la realidad virtual con el sonido que se está generando. Esos audífonos recrean un sonido extraordinario, son sonidos surround, algunos con una excelente calidad. Entonces, si yo veo a una persona, por ejemplo, supongamos que hacemos el siguiente ejercicio, que usted se pone estos lentes de realidad virtual, incluido con los audífonos, y usted sale a caminar a la calle. Lo más probable es que usted en el camino muera. Puede morir atropellado por un vehículo, por un camión, por un bus. Puede chocar con personas. Puede morir atropellado por el tren. Acá en Coronel está el videotren. Puede chocar con personas, con paredes, con casas, con postes. En fin, usted no va a estar pendiente de lo que hay a su alrededor. Usted va a empezar a caminar y puede chocar con cualquier cosa. Ahora supongamos que usted tiene esos lentes pegados a la cara y los audífonos pegados a los oídos. Va a ser imposible para usted retirarlos. Usted va a estar confinado, encerrado, va a estar encarcelado en una realidad que no es la verdadera, que es falsa, que es ficticia. Y esta realidad está hecha y está diseñada para que usted se desconecte del mundo real y pueda vivir lo que usted ha soñado tal vez en su vida, pueda volar, porque estos lentes a las personas les permiten experimentar cómo sería el volar, cómo sería el tener superpoderes, cómo sería el tener un concierto en vivo, etc. Hay varias experiencias para este tipo de lentes. Entonces, ahora supongamos que, como le decía anteriormente, que usted tiene estos lentes pegados al rostro y los audífonos pegados a los oídos.
usted va a estar aislado por completo de la realidad, de lo que es verdadero, y va a creer y se va a deleitar en el mundo ficticio que se le está proyectando a sus oídos y a sus ojos. El rey Salomón dijo un día que hay dos cosas que no se sacian. Los ojos no se cansan de ver y los oídos no se cansan de escuchar y de oír. Así que esta imagen la he proyectado para presentar una de las respuestas a la pregunta ¿por qué las personas no creen? Y es porque si nosotros vemos espiritualmente, miren, por aquí tengo los lentes de realidad espiritual, los voy a presentar. Los tengo guardados, estos lentes de realidad espiritual acá en mi mueble, los voy a presentar. Estos son los lentes de realidad virtual que tengo, los puede comprar, valen como 2.500 pesos, no son caros. Y estos lentes de realidad virtual nos van a mostrar, nos van a responder el por qué las personas no creen al Evangelio. Si usted ve con estos lentes de realidad espiritual, usted va a ver a las personas que no son creyentes, las va a ver como el personaje de esta imagen. Los va a ver atrapados, encarcelados en una realidad ficticia, en una realidad creada, una realidad diseñada por el propio reino de las tinieblas. Es más, esta realidad virtual, esta realidad ficticia, la crea el pecado. Miren, les voy a mostrar ahora nuevamente el pasaje de la escritura que leímos anteriormente. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí vemos que dice lo siguiente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, este pasaje, Efesios 2:2, quiere decirnos de que nosotros, antes de que el Señor nos salvara, vivíamos, caminábamos como las personas que ahora en la actualidad no son creyentes y que nosotros conocemos. Y ellos vivían siguiendo, que dice, la corriente de este mundo. O sea, ellos seguían una realidad, ellos seguían una perspectiva del mundo y de la sociedad, y ellos tenían una filosofía de vida distinta a la que el Señor realmente nos muestra, que es la verdadera realidad. Él es la realidad. La Escritura dice que la realidad es Cristo. Y estas personas siguen una estructura de pensamiento, siguen una realidad virtual creada. ¿Quién la creó? La creó el príncipe de este mundo, o el príncipe de la potestad del aire. Esta expresión conforme quiere decir de que se están amoldando las mentes de las personas a una realidad ficticia. Y es verdad, porque si usted analiza, ahora que nosotros somos creyentes, si usted analiza la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, la drogadicción, el alcoholismo, el narcotráfico, la delincuencia, el asesinato, los homicidios, todo lo que tiene que ver con la idolatría, la hechicería, la brujería, si usted analiza la idolatría, si usted analiza todas las prácticas que las personas tienen, uno dice, estas personas practican esas cosas y obtienen siempre malos resultados, obtienen consecuencias terribles. Hay un dicho popular que un pensador lo dijo, la gente es libre de vivir como quiera, de hacer lo que quiera, pero tiene que atenerse a las consecuencias de su estilo de vida y de las decisiones que ha tomado. Es como lo que dijo el Señor Jesús, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si sembramos
para la naturaleza caída, para los deseos malvados, vamos a recibir y vamos a cosechar corrupción, vamos a cosechar muerte, vamos a cosechar desilusión, decepción, depresión, enfermedad, muerte, vamos a cosechar soledad, vamos a cosechar desprecio, vamos a cosechar todo lo negativo, todo lo malo, todas las consecuencias del pecado, locura. En fin, el Señor habla en Deuteronomio de las consecuencias de la desobediencia. Pobreza, habla también de decadencia moral, de desintegración moral. Entonces, habla de muchas cosas, que los hijos van a ser malditos, que el fruto de nuestras manos va a ser maldito, en fin, vamos a cosechar todas esas cosas malas que sembramos, las vamos a cosechar. Eso es lo que les pasa a las personas que no son creyentes. Entonces, las personas que no son creyentes están como en una realidad ficticia creada por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y creada también por el pecado. El pecado encarcela a las personas, las sumerge en una realidad ficticia. Entonces dice la Escritura que este espíritu opera ahora en los hijos de desobediencia. La palabra espíritu a veces se traduce como disposición mental. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos un evento patriótico todos los años, el cual es las fiestas patrias o celebrar la independencia del país. Y se celebra en septiembre, el 18-19 de septiembre. Entonces, la gente, los medios de comunicación, la prensa, la radio y también las personas, todos como que esperan esa festividad, porque por lo general se dan varios días de descanso y se comen comidas típicas como empanadas, asados, carne a la parrilla, salchichas, mote con huesillo, anticuchos, se celebran juegos típicos como el palo encebado, encumbrar volantines, el rodeo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las personas dicen, este es el espíritu dieciochero. Esa es la frase que utilizan. Bienvenidos al espíritu dieciochero. O cuando las personas están muy involucradas en la actividad de las fiestas patrias, se les dicen, aquí sí que están experimentando el verdadero espíritu dieciochero, o ellos están impregnados con el espíritu dieciochero. El espíritu dieciochero. Ahora en diciembre, que se viene la Navidad, esta celebración pagana, también se dice en la prensa todo el espíritu navideño, el espíritu navideño, el espíritu navideño. Y aquellas personas que adornan su casa, que están totalmente impregnadas de la celebración, de la festividad, se les habla que están llenas del espíritu navideño. Entonces, esa expresión espíritu muchas veces significa disposición mental, es decir, que nuestra mente está totalmente inmersa, está totalmente sumergida en cierta actividad o en cierta festividad o en cierta estructura de pensamiento. Así que las personas, ¿por qué no creen al Evangelio? La respuesta número uno es, y creo que va a ser la respuesta para este episodio. En otro episodio vamos a hablar otra respuesta más de por qué no creen las personas, y es porque están así. La Escritura habla de que las personas son ciegas y que están sordas y que necesitan que el Señor les abra los oídos y que les devuelva la vista. O sea, están ciegas no que no vean físicamente, sino que sus ojos están cerrados a la realidad verdadera, pero están abiertos a una realidad virtual creada por el pecado, creada por Satanás, y sus oídos están cerrados a la realidad de Dios, a la realidad verdadera, pero están abiertos a las palabras y a los sonidos que Satanás, el príncipe de este mundo, y el pecado les están transmitiendo. Están abiertos al mensaje del pecado, al mensaje y a los sonidos de este sistema que ha creado Satanás. Así que esta es una de las razones por las cuales las personas no creen al Evangelio. Y necesitamos, cuando oremos al Señor, necesitamos pedirle al Señor que
nos respalde con su poder, que Él abra los oídos de los sordos, que abra los ojos de los ciegos para que vean el evangelio de la gloria de la luz de Cristo, como lo dice 2 Corintios 4:4. Y bueno, se los voy a compartir ese pasaje igual, 2 Corintios 4:4, para que ustedes observen. He tratado de ejemplificar con este dibujito de la realidad virtual, para que a ustedes les quede mucho más claro el tema de por qué las personas no creen al Evangelio. Miren lo que dice 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aquí se nos está diciendo la realidad espiritual de las personas que no creen. Así que Dios les bendiga, estimados evangelizadores. Espero que este mensaje les haya servido. Y como les decía hace un rato atrás, oren al Señor y pídenle: Señor, abre la vista de los incrédulos y sus oídos para que crean a tu palabra cuando el hermano o cuando mi persona, cuando se hagan actividades evangelísticas, Señor. Abre los oídos de esas personas con tu palabra, con tu poder. Te lo pido, por favor, Dios. Órele hacia el Señor, pídale que abra ojos de ciegos y oídos de sordos, tanto espiritualmente como físicamente. Y va a ver cómo el Señor también va a hacer obras de salvación en las personas. Dios les bendiga, estimados evangelizadores, y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden lo que siempre decimos: el Señor Jesús nos hizo un llamado, que debíamos ir por el mundo a evangelizar. Shalom.